Parece que ya se está grabando. Bueno, primero vamos a dar una pequeña introducción antes de la clase sobre algunos tips que quiero dar del curso. Ya la primera, el curso se divide en 3 unidades. La primera es más que todo del origen de la vida, de la célula en general, las biomoléculas que tiene esta y, bueno, su membrana, ¿no? Luego tenemos en la práctica, me parece que van a llevarlo presencial, que siempre para biología la primera práctica es de bioseguridad en el laboratorio. Tienen que tener en cuenta los símbolos de cada, qué significa cada uno, ¿no? Más que todo. Este tema es del origen de la vida, la evolución, la célula y la organización celular. Ahora, antes de comenzar, biología, como les digo, la importancia del curso es... La importancia del curso es que ustedes lo ven ahorita, no, pero acá llevan biología y para llevar biología ustedes ya llevaron química, entonces esa sería como la base que les da para poder entender algunos conceptos, ¿no? Y en el futuro les va a ayudar tanto para anato, histo más que todo, embrio un poquito, y en cuarto ciclo también lo ven en bioquímica, es muy importante, hay varios conceptos de bioquímica que los ven acá, no tan profundamente, pero que sí los tocan. Y también para quinto ciclo, fisiología, como les digo, para sexto, farmacología. Ahora, biología es un curso que se compone de teoría, seminario y práctica. La práctica es presencial, seminario me parece que es virtual, y la teoría sí no sé si la van a hacer presencial o virtual, pero siempre traten de ver sus teorías que están en el aula virtual. Traten de verla completa e ir anotando los conceptos más importantes que ustedes vean. Si se les hace muy tedioso ver toda la teoría, pueden ver los conceptos más importantes, ¿no? Para que puedan reforzar o lo que no entendieron de las asesorías, porque las asesorías son antes de la clase teórica. Entonces, ustedes aquí conmigo van a ver la teoría y cuando ya lleguen a su clase, si hay algo que no entendieron o que entendieron pero quieren reforzar un poquito más a fondo, ya pueden ver su clase teórica. Igual es lo mismo, porque las asesorías se basan de eso. Y bueno, en sí, como les digo, la asesoría tiene la siguiente estructura. Tenemos primero el pretest, luego la asesoría, luego el post-test, que es importante que llenen los dos para que se cuente como asistencia. Y al final de cada diapositiva, o sea, de las diapositivas, yo siempre pongo flashcards o pongo banqueo. Ahora, las flashcards son un método de estudio que a mí personalmente me encanta, pero es importante que encuentren su método de estudio, el que más funcione para ustedes. Los libros, que es lo que siempre preguntan. Tenemos acá el primero, que es el Johnson, ¿ya? Luego tenemos el Robertis, también el Card, que es el que siempre yo recomiendo, ¿ok? Que como les digo, es este de aquí, un poquito pesadito, pero es muy bonito, muy ordenado, tiene muchas imágenes, de verdad, es muy fácil de leer. Entonces, ya, comencemos con el primer tema. En sí, este tema es un poquito introductorio. Como les digo, vamos a ver la célula, ¿ya? Y cómo se creó la célula, cómo se creó la vida. Entonces, la vida, desde el punto de vista biológico, ¿ya? Es la capacidad que tiene un ser de nacer, de crecer, metabolizar, responder a estímulos, reproducirse y, bueno, morir, ¿no? Que es lo natural, que lo hacen todos los seres vivos. Ahora, esto a lo largo de varias generaciones, a lo largo de mucho tiempo. Y también los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar. Ahora, el ser vivo es el sistema, ¿ok? La vida es la capacidad y el ser vivo es el sistema. Esa es la diferencia. Es un sistema químico capaz de, como mínimo, transferir su información a través de la autorreproducción y también puede evolucionar. ¿Ok? Y tiene características, los seres vivos tienen características, seguro lo habrán visto antes y se deben recordar. Movimiento, irritabilidad, reproducción y organización específica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de movimiento, ya es una de las características más evidentes, porque todos los seres vivos se mueven, entonces nosotros lo podemos observar fácilmente. Y comprende movimientos que son tanto dentro del organismo como fuera del organismo y sirven para desplazarse.
Cuando hablamos de la irritabilidad, es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a un estímulo, ¿ok? Del medio ambiente. Acuérdense de esto, porque esta de acá sobre todo viene. En la reproducción, bueno, es una de las características más universalmente reconocidas, ya es la capacidad de los organismos para producir nuevos individuos de su misma especie. Y en la organización específica también bueno, la organización es una característica común de la vida. Un ser viviente es el producto de una organización precisa que puede apreciarse desde varios niveles. Ahora, la vida tiene teorías, ya, pero hasta aquí. Todo claro lo que he mencionado. ¿Tienen alguna pregunta? De repente ustedes han visto algo más. O, por cierto, no sé si han visto algo que de repente yo lo digo diferente, yo me puedo equivocar, así que no tengan miedo de alzar la manito. O si han entendido todo, me ponen su corazoncito o algún like para ver, chicos. Muy bien. Ya, perfecto. Gracias, Flavia. Entonces, seguimos. Igual, si tienen alguna duda mientras voy explicando, pueden levantar la mano o si no, pueden poner el mensajito en el chat para yo leerlo después. ¿Ok? Yo siempre voy a hacer pausas cuando termino de explicar un concepto para que pueda ver si ustedes han entendido, está claro, está un poquito confuso para volver a explicar. Si no, no tengan miedo, chicos, como les digo, es un espacio seguro. Yo también estoy aprendiendo, yo también soy estudiante, entonces a mí me ayuda mucho que ustedes tengan dudas para poder aprender más. ¿Ok? Bueno, entonces ya, seguimos. Teorías del origen de la vida. Ahora, como les digo, ya vimos qué es la vida, cómo se formó la vida, ¿no? Cómo se formó esta capacidad que tenemos nosotros, los seres vivos. Bueno, hay varias teorías. Primero tenemos a la teoría del creacionismo. Esta es la teoría religiosa, ya por así decirlo, que quiere decir que la vida habría sido creada por una fuerza sobrenatural o divina y cada especie se habría originado separadamente de las otras, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esta teoría? Que no se admite la evolución. Ya el hombre apareció como hombre, ¿no? Entonces, todo permanece fijo. Y esto es el famoso inmovilismo de las especies, ¿ok? Y bueno, es un poquito, no lo tomamos en cuenta aquí porque, como les digo, no se puede verificar. Ahora, cuando hablamos de la teoría de la generación espontánea, esta de acá, esta es, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? La vida se generó de forma espontánea. ¿A partir de dónde? A partir de materia inerte. ¿Cómo qué? Como el barro, como el estiércol, como la ropa sucia a veces, y sin sufrir algún tipo de proceso previo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se hacía acá? Se dejaban trozos de carne, ¿ya? Vamos a dibujar acá. Ese es un recipiente, ¿ya, chicos? Disculpen por mi dibujito raro. Se dejaban trozos de carne en recipientes abiertos, ¿ya? Durante algunos días. Y durante este tiempo, ¿qué es lo que se va a ver? Se van a ver moscas, ya mosquitas acá, y gusanos que van apareciendo en la carne. Por eso se decía que aparecía espontáneamente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si tú dejas un recipiente con carne abierto, lógicamente, ¿no? No es que las moscas aparezcan, las moscas ya vienen. Y las moscas dejan sus huevitos en la carne porque se posan ahí y esos huevitos se convierten en larvas. Es por eso. Pero bueno, eso es lo que se decía, que los gusanos aparecían cuando dejabas la carne en un recipiente abierto. ¿Y quién dijo esta teoría? Aristóteles. Ahora, antes, o sea, en esa época, cuando se planteó esta teoría, lo que decía Aristóteles era ley. Entonces, por mucho tiempo, como que no se refutó. Pero luego vino Francesco Redi. Francesco Redi era un médico italiano, ya, y él refutó esta teoría, porque, bueno, obviamente él veía, como les digo, que no es que la larva llegue sola, no viene de la mosca.
Pero ¿qué pasó? Sus observaciones no se tomaron muy en cuenta. Ahora, él, para demostrarlo, ¿qué es lo que hizo? Él colocó un frasco de carne, ¿ya? Un frasco de carne abierto. Entonces, cuando lo dejas abierto, obviamente no aparecen gusanos y moscas. Pero cuando cubrías el frasco, ya no vamos a decir que ya no está abierto, está cerrado, ya sea con, bueno, el uso más que todo pergamino o gasa, entonces ya no aparecían estas larvas en la carne, ¿no? Sino ya aparecían en el pergamino. Entonces, por eso lo que dijo Reddy es que los gusanos y las moscas no se originaban de la nada, sino de que las moscas, como les digo, dejaban los huevos y estos se convertían en larvas, ¿ok? Eso es lo que él decía. Ahora, acá, dentro de la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Las personas que están asociadas a esta teoría, tenemos aquí a John Needham versus Lázaro Spallanzani. ¿Por qué digo versus? Ahorita van a ver. Bueno, es que ellos sostuvieron una disputa, ¿ya? Acerca del origen de los microorganismos en caldos de cultivo. ¿Ok? Needham, más que todo, atribuía la presencia de estos microorganismos en los caldos de cultivo, que así se le dice, a una fuerza vital. Entonces, ahí tenía un caldo de cultivo que tenía en un laboratorio. Y él decía de que por esto existía la generación espontánea. Entonces, él tenía un caldo de cultivo en un recipiente, entonces lo dejaba abierto, ¿ya? Él al dejarlo abierto, entonces vemos de que por eso llegaban todos los microorganismos, ¿ok? Entonces, por eso él dice de que al calentar el caldo se eliminaba la forma de vida. Entonces, la fuerza vital era la que explicaba el surgimiento de los microorganismos. En cambio, Spallanzani hizo otra cosa. Spallanzani, al igual que Reddy, dijo que esto no era cierto. Ok, tú no podías dejar un caldo de cultivo abierto para que aparezcan los microorganismos, tú tenías que cerrarlo. Era la única manera de ver objetivamente de que no había vida. Entonces, él lo que hizo fue poner un caldo de cultivo igual, ¿ya? Lo selló igual que Reddy. Lo selló, pero ya no con pergamino y gasa, sino de una forma hermética, o sea, con un corcho. Lo cerró y lo hizo hervir de 30 a 45 minutos. Ya, y después de dejarlo reposando por un tiempo, no vieron microorganismos. ¿Ok? O sea, no existía esa fuerza vital. En cambio, cuando lo calentó de 30 a 45 minutos, pero lo dejó abierto, ya ahí es que entraron los microorganismos. ¿Y esto por qué? Por el aire, lógicamente, ¿no? Entonces Needham dijo que, obviamente, ¿no? Si lo cerrabas herméticamente, no permitía el paso del aire que era necesario para la vida. Pero era justamente lo que se quería probar, de que para que sea objetivo tu resultado tiene que ser tenía que ser herméticamente. Era la única manera de que no intervinieran otros factores como el aire. ¿Ok? Eso es lo que decía Needham y Spallanzani. Luego tenemos por otro lado a Pasteur. Ahora, este científico, que según algún punto habrán escuchado hablar de él, en 1861 ya él hizo varios experimentos que lo que hicieron fue finalmente desterrar la manera, bueno, esta idea de generación espontánea, ¿ok? Tenemos aquí al famoso matraz de cuello de cisne. Esta es otra pregunta de examen, siempre. Ahora, él lo que hizo fue colocar igual en un caldo de cultivo, en un recipiente de vidrio, pero que tenía un cuello largo. ¿Por qué esto es de utilidad? Porque con la ayuda del calor lo que hizo fue doblar el cuello. ¿Ok? Entonces, de alguna manera lo dejó en una forma de cuello de cisne, así, dobladito. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque
al calentar el caldo, ya al ponerlo por un tiempo, observó que el caldo no se contaminó. ¿Y esto por qué? Porque justamente el cuello de cisne hacía que los microorganismos, las bacterias, el polvo, que podrían haber contaminado el caldo, no entraran, justamente porque se quedaban retenidos en esas curvaturas, ¿no? Entonces, cuando lo ponía el vertical, ya, o sea, lo ponía así, de esta manera, y lo calentaba, ahí pues sí ahí, ajá, cuando lo ponía vertical y cuando le daba la vuelta, de alguna manera para que estuviera a favor de la corriente del aire, ahí sí entraban los microorganismos y contaminaban el caldo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que él concluye? De que los microorganismos que contaminan el caldo no se originan de manera espontánea, sino que proceden de otros microorganismos, es decir, de que el caldo se contamina únicamente por el aire, de nuevo. Entonces, él fue quien finalmente demostró la falsedad de la hipótesis de la generación espontánea, al comprobar que un ser vivo procede solamente de otro ser vivo. Y esto es la famosa biogénesis. ¿Ok? Pero esto de alguna manera no resolvía cómo se originaba la vida, ¿no? Solamente decía que no se podía originar de manera espontánea. Entonces volvimos a las teorías. La teoría de la panspermia es la teoría número 3, que se planteó en el siglo XIX por Arrhenius. Arrhenius es un científico muy reconocido, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que él decía? De que la vida en la Tierra se había propagado de un sistema solar a otro por medio de ¿qué? De esporas, ¿ya? Estas esporas de microorganismos viajaban en meteoritos. A favor, ¿qué es lo que él tenía? Las famosas, o sea, que en algunos meteoritos se habían encontrado las famosas moléculas orgánicas, ¿ya? Como por ejemplo aminoácidos. Y algunos meteoritos que han llegado a la Tierra han sido encontrados con fósiles, lo que podrían ser bacterias. Pero, de nuevo, o sea, no resuelve cómo se formó la vida, simplemente dice de que viene de otro planeta. Entonces, tampoco era muy aceptado. Esta es la última teoría, que es la teoría más aceptada, ya es la que se tienen que acordar, es la teoría del origen químico de la vida. ¿Por qué? Bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Porque tiene más fundamento. ¿Y quién la propuso? Oparin, ¿ya? Y Haldane. En 1923. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Esta teoría explica el origen de la vida a partir de la evolución química, ya, y los fenómenos físicos de la materia. Nos dice de que la vida en la Tierra se habría formado a partir de ciertos elementos que estuvieron presentes en la atmósfera primitiva, ya la cual era muy diferente a la atmósfera actual, lógicamente, porque tenía las características de ser reductora y anaerobia, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que anaerobia no tenía oxígeno, ¿ok? No O2. Y habría presencia de hidrógeno, ¿ya? Y compuestos hidrogenados, ¿como cuáles? Como el metano y el amoníaco. Entonces también había bastante vapor de agua. Estos compuestos, lo que ellos dicen es que podrían haber reaccionado y por las presencias de descargas eléctricas y la luz ultravioleta del sol, entonces todas estas reacciones primitivas habrían producido moléculas más complejas a las que denominaron la sopa primitiva, ¿ok? En la sopa primitiva entonces decimos que es la combinación de todos estos del vapor de agua, los compuestos hidrogenados, con las reacciones, con las descargas eléctricas, la luz ultravioleta del sol. Eso vendría a ser la sopa primitiva. Entonces, estas moléculas, al interactuar entre sí, ya, originaron unas gotas coloidales llamadas coacervados. ¿Ok? Y estos coacervados eran ricos en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, eran macromoléculas. Macromoléculas. Ahora, muchísimos años después,
surgió dentro de estas macromoléculas que vimos una membrana. Y esta membrana dio lugar a la primera célula o probionte. Entonces ya hemos visto varios conceptos, no primitiva, coacervados y probionte. En otras palabras, la formación de los coacervados ya dio lugar a los protobiontes. Entonces, las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro con esto? Me dejan su corazoncito si está todo claro o si tienen alguna pregunta. Ok, gracias Ana, gracias Javier, gracias Ana Nicole. Gracias chicos. Entonces pasamos a explicar un poquito más sobre la teoría del origen químico de la vida y qué experimento vemos acá, el famoso experimento de Urey y Miller. Es este de acá. Ahora, la teoría de la evolución química, como les digo, que fue creada por Parin y Haldane, fue probada por Harold Urey y Stanley Miller. Ahora, ellos diseñaron este sistema que pueden ver acá, ¿ya? Es un sistema cerrado, una especie de simulación de las condiciones que ellos creían que existían en la atmósfera primitiva. ¿Ok? Entonces, este aparato que tenía lo mismo que la atmósfera primitiva, o sea, vapor de agua, ¿ya? Tenía metano, que lo vemos acá, metano, hidrógeno, tenía también amoníaco, que lo vemos acá, y para simular más esto, hicieron descargas eléctricas, ¿ok? Descargas eléctricas para simular estos relámpagos. Entonces, estos gases que estaban en el contenedor reaccionaron en conjunto y en una semana se pudieron recolectar aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Entonces, luego con otros experimentos, mucho después, recolectaron más o menos 20 aminoácidos, azúcares, lípidos, bases nucleotídicas, etc. Por lo tanto, se pudo comprobar científicamente de que los bloques de construcción químicos, o sea, las moléculas orgánicas necesarias para el origen de la vida, pudieron haberse formado a partir de precursores simples, como son estos gases que les he mencionado, ¿no? Vapor de agua, amoníaco, metano, hidrógeno, nitrógeno también, agua, dióxido de carbono. Entonces, estos gases que estaban en la atmósfera primitiva. Ahora sí, como les dije, se dio lugar a la primera célula o probionte, bueno, protobionte. Ahora, los protobiontes son los precursores evolutivos de las primeras células, ¿ok? Son las precélulas. Precélulas, disculpen mi letra. Se originaron por la convergencia y la conjugación de microesferas de proteínas, carbohidratos, lípidos y otras sustancias orgánicas que están encerradas por membranas lipídicas. Entonces vemos que tenemos a moléculas, ¿ya? Primero teníamos a materias primas simples, por así decirlo, como el vapor de agua, amoníaco. Luego tenemos que reaccionaron a macromoléculas un poquito más complejas y que se le rodeó por una membrana, que son los protobiontes. No son células, son precélulas. ¿Ok? Ahora, para sobrevivir y formar parte de los procesos vitales, los protobiontes necesitaban ser capaces de crecer y de reproducirse, ¿ok? De autorreplicarse. Entonces, en las células modernas, el flujo de información genética sabemos que está contenida en el ADN. Y el ADN se transcribe, ¿ya? El ADN es capaz de transcribirse al ARN mensajero. Entonces, este, a su vez, se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar las proteínas. Entonces, según el mundo del ARN, primero se originó el ARN, porque a diferencia del ADN, el ARN es capaz de... El ARN es capaz de autorreplicarse, ¿ya?
y actuar de molde para la síntesis de proteínas. Que eso lo van a ver, eso se los voy a enseñar en la última partecita del curso, que si no me equivoco son los 3 a 2 últimos temas, más que todo de el dogma de la biología, de ADN, ARN mensajero, ya más que todo eso. Entonces decían que primero se había originado el ARN, ya porque podía ser un molde, y el ARN también había tenido funciones catalíticas, ¿ok? O sea, funciones enzimáticas, que hoy serían los ribosomas, las ribosimas, perdón, y el ADN se habría incorporado al sistema de transferencia de información genética, lo cual fue beneficioso porque es mucho más estable que el ARN. Entonces, lo que nos dice acá es que acá vemos su origen y primero se habría originado al ARN y después, luego, el ADN, que fue el que de alguna manera es preponderante ahora porque el ADN, como les he dicho, o sea, es mucho más estable que el ARN. Ahora, evolución celular. Vemos acá que los procariotas autótrofos eran capaces de utilizar fuentes de carbono inorgánico para transformarlas en carbono orgánico, ¿ok? Entonces vemos acá a la formación de la atmósfera hace más o menos 2.300 millones de años. Ahora, ¿dónde está? Eso sería más o menos acá, 2.300 millones de años. A la atmósfera oxidante. Y ven la diferencia, esta atmósfera ya es diferente a la atmósfera primitiva, ¿no? Que no era oxidante, sino era reductora, no tenía oxígeno, que lógicamente no propicia un lugar para los seres vivos, porque nosotros sí necesitamos el oxígeno. Bueno, una teoría que también vemos acá, que no es tanto de evolución, pero sí interviene, es la teoría endosimbiótica. Es propuesta por Lynn Margulis y también se conoce como la teoría de la endosimbiosis en serie. ¿Esto qué quiere decir? Describe la aparición de las células eucariotas como consecuencia de sucesivas incorporaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre. ¿Ok? Acá está. Tenemos una célula huésped procariota original. Esta de acá. A través de invaginaciones en su membrana, esta célula logra engullir, ¿ya? O fagocitar una bacteria aerobia. Entonces, esta bacteria aerobia, con el tiempo se habría transformado en una mitocondria, ¿ya? Vemos acá, se transforma en una mitocondria. Entonces, así da lugar a una célula que sería una célula eucariota. Ahora, esta célula eucariota puede ser vegetal o animal. Vegetal y animal. ¿Ya? Esa misma célula hace una segunda fagocitosis, pero esta vez de una bacteria endosimbiótica de vida libre. Una bacteria fotosintética, perdón, de vida libre. ¿Qué es lo que vemos acá? Bacterias fotosintéticas para que se convierta en cloroplastos. Y se originó la célula eucariota vegetal, ¿no? Entonces vemos acá, cuando la bacteria aerobia se convierte en mitocondria, se vuelve una célula eucariota animal, ¿ya? Y cuando esta mitocondria ya hace la fagocitosis de una bacteria fotosintética de vida libre, esta célula se convierte en vegetal, porque esta bacteria se vuelve un cloroplasto, que también lo vamos a ver, si no me equivoco, en el cuarto o quinto tema. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Gracias, Ana. Gracias, Thais. Bueno, ok. Está claro. Gracias, Rubén. Qué lindos, chicos. Ya. Entonces seguimos.
la evolución, porque les dije que este tema tenía las partes de la célula, la evolución, entonces vamos a ver la evolución. Una vez que ya vimos cómo surgió la vida por las diferentes teorías en la Tierra, se nos plantea la interrogante de cómo es que aparecieron todas las especies que existen hoy en día. Bueno, para eso explica la evolución. La evolución es cualquier cambio genético acumulado en una población de generación en generación y conduce a diferencias en las poblaciones y explica el origen de todos los organismos que existen o han existido. Entonces tenemos las diferentes teorías de la evolución. Tenemos primero al lamarckismo o transformismo, que fue planteada por Lamarck. ¿Ya? Y ¿qué es lo que pasa? Él publica una obra, la obra de filosofía zoológica, en la que expone su hipótesis sobre la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Y por esto su teoría es conocida como transformismo. Ya, las especies, ¿qué es lo que decía? Las especies actuales provenían de especies primitivas, ya que hoy están extintas. Y estas habrían sufrido modificaciones sucesivas a lo largo del tiempo. Entonces tienen los siguientes principios. Tenemos a la tendencia hacia la complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un aumento de complejidad al comparar las especies primigenias, las primeras con las actuales, ¿no? A más tiempo evolutivo, más complejidad se acumula. Entonces, las especies primitivas eran más simples que las especies que hoy existen. Ahora, luego tenemos a la adaptación de un órgano depende del uso o del desuso que se haga de él. O sea, la ley del uso o desuso. Las transformaciones se debían a que al cambiar las condiciones ambientales, los seres vivos desarrollaban caracteres que les ayudaba a vivir mejor. La adaptación del medio. Adaptación. ¿Ok? Y la función hace al órgano. O sea, mientras más uso se les daba a los órganos, se fortalecían más, ¿ya? En cambio, a los órganos que se dejaban de usar, estos se van a atrofiar y van a desaparecer, ¿no? Entonces tenemos eso. Luego tenemos a la herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? Los nuevos caracteres se van a transmitir a los descendientes, entonces aparecían especies nuevas. Ejemplo de esto, el origen del cuello de las jirafas, ¿no? Es el ejemplo más explicado. Según esta hipótesis, el cuello de estos animales ya inicialmente era corto, pero por su estiramiento, por su esfuerzo para llegar a las plantas que estaban más arriba por su alimento, ellos hacían esfuerzo y gracias a esto su cuello se iba alargando, ¿no? Se alargaba unos centímetros y así esto lo van a pasar a sus descendientes. Entonces, después de muchas generaciones, después de mucho tiempo, el cuello va creciendo hasta las dimensiones que tiene actualmente. Ahora, luego tenemos al uso de los cuernos, ya en animales, que continuamente se enfrentaban utilizándolos. Esto hace que desarrollen cuernos más grandes. Luego tenemos el desarrollo de patas posteriores de algunos animales, y esto es por su gran uso. Tenemos acá al kiwi. No sé si han escuchado de él, si lo han visto. Bueno, el kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlas. Ahora, luego tenemos al darwinismo. El darwinismo es la teoría propuesta por Charles Darwin. Ya, darwinismo. Y él es el padre actual de la teoría moderna de la evolución, ¿ok? En 1859, él publica su famoso libro, El origen de las especies, que es este de acá, y tiene los siguientes principios. Tenemos acá a la elevada capacidad reproductiva de las especies, ¿ok? Mayor generación de descendencia. Ahora, hay una variabilidad de las especies. Esto es más que todo con respecto al ejemplo de las jirafas, ¿ya? De Lamarck, indicaba que algunas, de manera natural, habrían tenido un cuello más largo que otras, ¿ya? Y otras habrían tenido el cuello cortito. Entonces, como las jirafas tenían que obtener su alimento en las copas altas de los árboles,
Los individuos, o sea, las jirafas que tenían el cuello más largo, estarían mejor adaptadas y estas dejarían más descendientes. En cambio, las jirafas que tenían el cuello corto, pues iban desapareciendo. Entonces, con el tiempo, habría más jirafas de cuello largo, ¿ok? Y bueno, este proceso es la selección natural que permitió la evolución de las jirafas con cuello largo, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos dice después? La selección natural. La selección natural quiere decir de que los individuos que están menos adaptados al medio, estos tienen menos probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Entonces, los individuos más aptos tienen más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse, transmitiendo sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, o sea, a su descendencia, ¿no? Eso sería la famosa selección natural que viene bastante en su examen. ¿Ok? Y luego el neodarwinismo. El neodarwinismo, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con Darwin, ¿ok? El neodarwinismo o síntesis moderna es postulada por varios científicos, ya, después de la muerte de Darwin, lógicamente. ¿Ok? Estoy sudando un poquito, chicos. Postulada por varios científicos, entre los que tenemos a Haldane también. Haldane es uno de los que más apoyó esta corriente, que es una corriente. Ya tenemos a Fisher y bueno, a otros más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Darwin, a pesar de los principios que tenía, él no pudo explicar bien cómo es que ocurre la transmisión de caracteres de generación en generación, porque Darwin solamente decía de que, claro, ¿no? Se transmitían a sus descendientes, pero no cómo se transmitía. Entonces, es por eso que entra Mendel, ¿ok? ¿Quién es Mendel? El padre de la genética, ¿ya? Y él vio los patrones básicos de la herencia. Entonces, entre los años más o menos del 1930 y 1940, más biólogos combinan los principios de la herencia de Mendel con la teoría de Darwin, ¿ok? Que dio origen a la variación, bueno, a una variación, una explicación más uniforme, que es la síntesis moderna. ¿Ok? Entonces, la variación en la descendencia observada por Darwin se explica por la presencia de mutaciones o cambios que padece el ADN y estos producen una variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural durante la evolución. ¿Ok? Ya. Hasta aquí todo claro, chicos. Solo para aclarar. Me dejan un corazoncito. Ok, ok. Ya. La célula. La célula, ya para terminar esta parte, empezamos a las 11 más o menos. A las 12, antes de entrar con las flashcards, voy a dar un descansito de 3 minutitos para que puedan pararse, estirarse y, no sé, tomar un café si quieren. Sí, porque para hacer un poquito, para que no se saturen un poco con toda esta información, porque es bastante. Entonces ya, tenemos a la célula. Ahora, la célula es la unidad anatómico-funcional que tiene todo ser vivo. Tiene una función de autoconservación, o sea, homeostasis, y de autorreproducción. Autorreproducción que viene a ser la mitosis y la meiosis. Ahora, la célula es la mínima expresión de vida de todo ser vivo. ¿Ok? Ahora, los organismos pueden ser unicelulares, ya como en las bacterias. Bueno, si ya lo vimos. Unicelulares como las bacterias o pluricelulares como nosotros, como los animales, como algunos vegetales y hongos. ¿Ok? La forma de una célula es variada y está relacionada a la función que realizan. Y el tamaño normal de una célula puede variar entre 5 a 50 micras. Ahora, tenemos acá una célula procariota y una célula eucariota.
Cuando hablamos de una célula procariota, ¿ya? Hablamos de que esta tiene las siguientes características. Primero, una pared celular, ya es la cubierta más externa de una célula procariota y está constituida por peptidoglucano, qué raro, no puedo borrar esto. Ahora sí. Peptidoglucano, eso es importante, y ácidos orgánicos. Ahora, también tiene una membrana plasmática. La membrana plasmática se encuentra debajo de la pared celular y tiene una permeabilidad selectiva. ¿Esto qué quiere decir? De que solo permite el paso de cierto tipo de moléculas al interior de la célula. ¿Ok? Luego tenemos al nucleoide. El nucleoide es el falso núcleo, ya el núcleo primitivo o núcleo rudimentario. No tiene carioteca y es el que tiene el ADN. Luego tenemos al citoplasma. La función del citoplasma es degradar a los metabolitos que incorpora la bacteria. Concentra más que todo en las enzimas que intervienen en la degradación aerobia o anaerobia de los alimentos. Luego tenemos a los ribosomas, ya que son organelas que se pueden encontrar en forma libre o agrupadas en polisomas y, bueno, participan en la síntesis de proteína. Luego tenemos a los flagelos, que son muy importantes, porque los flagelos participan en la locomoción. Entonces, ténganlo bien en cuenta siempre. Luego tenemos a los plásmidos. Los plásmidos son moléculas circulares pequeñas, ya de ADN extracromosómico, que participa en la conjugación bacteriana, ¿ok? Que puede ser el plásmido F, ya, o de fertilidad, y en la resistencia a los antibióticos, o plásmido R. Entonces tenemos de acá F y R. Acuérdense de eso. Luego tenemos a los pelos, fimbrias o pili, que más que todo están en la locomoción también, ¿ya? Y en la conjugación bacteriana, en el intercambio de información genética. Luego al mesosoma, que es la invaginación de la membrana plasmática, ¿ya? Y participa más que todo en la respiración celular de la bacteria, ya sea anaerobia facultativa o aerobia. Entonces pueden tener una función en la generación del ATP, que vendría a ser la energía, y en la secreción de enzimas al exterior de la célula, ¿ok? Y no poseen ningún organelo membranoso, como mitocondrias o cloroplastos. Ahora, eucariota. La célula eucariota es de mayor tamaño que una célula procariota, lógicamente, y tiene un núcleo verdadero con membrana celular o carioteca. ¿Ok? Y se caracteriza porque la célula eucariota tiene el ADN empaquetado con proteínas de carácter básico, que son las histonas que vamos a ver después, y tiene organelas membranosas, como hemos dicho, mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi y retículo endoplasmático, rugoso y liso. Tiene un citoesqueleto, ya que también vamos a ver, y se divide, como hemos dicho, por mitosis o meiosis, a diferencia de las células eucariotas que tienen fisión binaria. ¿Ok? Ahora, forman parte de organismos como hongos, protozoarios, plantas, animales. Y tiene un famoso sistema de endomembranas, ¿ok? Que del interior hacia afuera, desde adentro hacia afuera, sería la membrana nuclear, ¿ya? Luego tenemos al retículo endoplasmático. Acuérdense que el núcleo es continuo con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso tiene las proteínas, ¿ok? Tiene los ribosomas que sintetizan las proteínas. Por eso es muy importante. Luego tenemos un poquito más allá el aparato de Golgi. Luego tenemos a lisosomas, vacuolas y la membrana plasmática. Y todo esto es continuo, ¿no? Ahora, dentro de la membrana plasmática tiene
bueno, es una bicapa lipídica que tiene fosfolípidos y colesterol, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esta membrana aísla selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo, impidiendo la entrada de sustancias que sean dañinas para la célula. Ahora, tiene receptores que reconocen señales de moléculas muy específicas y permiten transducir la señal al citoplasma celular. Ahora, también realizan la comunicación intercelular. Luego tenemos al núcleo, que tiene una membrana doble. Tiene la membrana nuclear, o también conocida como carioteca, ¿ya? Y tiene poros, de alguna manera, por donde pasan moléculas desde el núcleo al citoplasma y viceversa. Por ejemplo, las moléculas de ARN mensajero, ¿ya? Luego de la transcripción, estas tienen que ser llevadas al citoplasma celular, ya a través de estos poros, y para seguir con la síntesis de proteínas, ¿no? Ahora, en el interior tenemos al nucleolo. Acá se forma y se almacena el ARN. Luego encontramos a la cromatina. La cromatina está formada por proteínas de carácter básico que son las histonas, como ya les dije, y el ADN. Durante la división celular, esta cromatina alcanza su máximo grado de condensación, tomando forma de cromosomas. Como les digo, lo vamos a ver después. Y ya. Acá tenemos... Ya les dije la membrana. Acá se ve mejor. Como les digo, el retículo endoplasmático rugoso tiene... Estos son los ribosomas, ¿ya? Que sintetizan proteínas. Acá están los famosos poros nucleares que vamos a ver en el tema 7, creo que es el núcleo. Y este es el nucleolo. La lámina, la membrana, el espacio prenuclear, todo eso. Ahora, las citoplasmáticas. Tenemos primero a las mitocondrias. Cuando hablamos de mitocondrias, sabemos que estas llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía para las actividades celulares. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Respiración celular, a través del cual el piruvato se va a transformar, bueno, el piruvato que viene de la glucólisis, ya ingresa a la mitocondria y se transforma en acetilcoenzima A, que se metaboliza en el ciclo de Krebs, que tienen que memorizarse eso. Ahora, las coenzimas que se producen en el ciclo de Krebs pasan a través de la cadena transportadora de electrones, que dará lugar a la energía en forma de ATP. Y esta energía va a quedar disponible para las actividades de la célula. Ahora, tienen dos membranas. La externa no se pliega, pero la membrana interna sí se pliega y forma unas proyecciones llamadas crestas mitocondriales, ¿ya? Cresta mitocondrial, donde se ubican importantes enzimas que intervienen en muchas reacciones químicas para la producción de energía. Ahora, las células trabajan continuamente y estas poseen más mitocondrias que otras células. Luego vemos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema de membranas que se extiende a través del citoplasma, ¿ya? Desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Sus membranas tienen vías para el movimiento de materiales por la célula. El retículo endoplasmático rugoso, como les dije, se encarga de la síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático lisio se encarga de la síntesis de lípidos. Ya, acuérdense, liso, lípidos. Luego, el aparato de Golgi. Proteínas, lípidos. Luego van a ver la importancia de esto. El aparato de Golgi es el lugar donde se preparan los materiales para que sean liberados desde la célula hacia el espacio intercelular mediante la secreción. Ahora, las proteínas y los lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático llegan a través de la red de membranas para ser concentrados retirándoles el agua. Ahora, el producto se empaqueta en una vesícula y se mueve hacia la membrana celular, donde se va a liberar. Luego tenemos a los ribosomas,
ya que son estructuras globulares que no tienen membrana, que se forman por varios tipos de proteínas ribosomales asociadas al ARN ribosomal. Las proteínas ribosomales se sintetizan en el citoplasma y pasan al nucleolo. Ahora, el ARN ribosomal se sintetiza en el núcleo, pero también se envía hacia el nucleolo, que es la organela, donde se van a ensamblar la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma. Ahora, una vez que se ensamblan la subunidad menor y la subunidad mayor, se encargan, bueno, estas salen al citoplasma primero y ahí terminan de ensamblarse para formar el ribosoma completo. Los ribosomas son organelas que se encargan de la síntesis de proteína, como ya les dije, y lo hacen ensamblando aminoácidos según el orden predeterminado en la secuencia de nucleótidos de la ARN mensajero. Y para terminar esta parte e ir al recreo, las lisosomas son vesículas que contienen enzimas. Esto es muy importante. Enzimas. Ya tienen enzimas que van a facilitar el rompimiento de moléculas grandes y digieren partículas extrañas, como bacterias. Ahora sí, ya estamos terminando, pero igual les voy a dar un recreo, chicos, de 3 minutitos para que puedan estirarse y tomar agüita. Así que yo me voy a quedar acá igual. Cualquier cosita, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Igual me pueden escribir a mi número en el grupo. Ya está, chicos. Espero que estén ahí.
Quería mencionarles algo que se me pasó y es que si tienen algún problema para entrar a las asesorías, me lo escriban directamente a mí para poder tenerlo en cuenta y justificar su falta. No se olviden de eso porque es muy importante, solamente el programa admite 3 faltas injustificadas. Y igual cualquier duda, comentario que tengan, cualquier cosa que hayan leído me dicen para estar al tanto. Y bueno, básicamente eso. Entonces, seguimos ya para terminar la clase. El citoesqueleto. El citoesqueleto que vamos a ver en la semana 3, si no me equivoco, se conforma de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Ahora, el citoesqueleto es una red tridimensional de proteínas que provee más que todo un soporte interno a la célula y organiza estructuras internas celulares. También interviene en varios fenómenos de transporte, de tráfico y de división celular. Entonces, el citoesqueleto es muy importante. Ahora, tenemos dentro de los microtúbulos, están formados por la proteína tubulina. Esto es muy importante. Mantienen la forma de la célula, ya forman cilios y flagelos, mueven organelas dentro de la célula y mueven cromosomas durante la división celular, o sea, durante la mitosis, ya que forman el uso mitótico. ¿Okay? Ahora, microfilamentos. Está compuesto por actina, ya participan en la contracción muscular y la formación de pseudópodos. Forman el surco de segmentación durante la división celular. Luego filamentos intermedios que forman, bueno, tienen gran resistencia a la tensión, ya, resistencia. Y, bueno, anclan el núcleo y ciertas organelas a un sitio particular definido en el citoplasma celular. Forman también la lámina nuclear, ya, forman la lámina nuclear que ayuda a mantener la forma del núcleo. Acuérdense esto. Forma del núcleo. Ok. Ahora, en células vegetales tenemos a las vacuolas, que son burbujas llenas de agua o de material alimenticio de reserva. Luego tenemos a los plastidios. Los plastidios tenemos cromoplastos, cloroplastos y leucoplastos. Lo más importante es los cloroplastos. ¿Por qué? Porque producen el pigmento verde de las plantas llamado clorofila, ¿ya? Clorofila. Y participan en la fotosíntesis, capturando la energía luminosa proveniente del sol. Bueno, luego de los cromoplastos son, bueno, tienen pigmento amarillo o anaranjado, y de ellos depende el color de flores y de frutos, ¿no? El leucoplasto no tiene color, almacenan almidón y otros materiales de reserva. Ahora, algo muy importante, las diferencias entre eucariotas y procariotas. ¿Qué es lo que siempre viene? Las subunidades, ¿ok? 80S y 70S. ¿Por qué? Bueno, los ribosomas en eucariota tienen una subunidad 80S. Y los ribosomas en células procariotas tienen una subunidad 70S. Esa pregunta es clásica. Ahora, clasificación de los seres vivos. ¿Quién hizo esto? Carlos Linneo. ¿Quién es él? Él es el padre de la taxonomía moderna, ¿ya? Él diseñó un sistema para asignar a las especies una jerarquía de grupos que es, bueno, es muy amplia. Y conforme se sube a la jerarquía, cada grupo es más incluyente, o sea, incluye a grupos debajo de él, ¿no? Entonces, tenemos acá para el hombre. Nosotros somos dominio eucaria, acuérdense, tenemos dominios arquea, eucaria y bacteria. Nosotros somos dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria tenemos al reino, ¿ya? Al reino animalia. Y dentro del reino animalia somos de la división de los cordados, ¿ya?
Y acá ven cómo se une todo. Nosotros somos de la división de los cordados, de la clase de la clase Mammalia, de orden primate, de familia Hominidae, género Homo y especie Homo sapiens. Ahora, como ven, todo esto tiene un punto en común y este punto en común entre todos sería el ancestro común más reciente de todos los seres vivos, que no sabemos quién es. Ahora, en años posteriores, los sistemas de clasificación han evolucionado por avances científicos que se han realizado. Ahora, basándose en los estudios realizados por Carl Buss, y en las diferencias moleculares fundamentales entre bacterias, arqueas y eucariotas, los organismos se clasifican, como les dije, en arquea, bacteria y eucaria. Entonces, estos tres dominios son las ramas principales del árbol de la vida. 1, 2, 3. Ramas principales del árbol de la vida. Esos tres dominios tienen un ancestro en común que no sabemos quién es. Y el dominio eucaria están agrupados los organismos compuestos por células eucariotas, que pueden ver acá, hongos, ya animales, y también a los vegetales, como las algas rojas, algas verdes, plantas terrestres, y así. Ahora, el dominio arquea es evolutivamente más cercano al dominio eucaria, mientras que el dominio bacteria se encuentra en una rama que es más separada de los otros dos. ¿Ok? Ahora, estas son las flashcards que yo les puse para este tema. La irritabilidad es lo que les dije, la membrana plasmática, las enzimas lisosomales y los ribosomas. Son los 4 conceptos que yo saco de este tema porque son conceptos que van a ver después. Bueno, este concepto es de este tema únicamente, la membrana plasmática lo van a ver en el tema 2. Los lisosomas son en el tema 5, si no me equivoco. Los ribosomas en el tema 7. Y bueno, el banqueo. Entonces acá ustedes, ¿cuál dicen que es la respuesta? Chicos, la C. Ya, ¿quién más dice la C? Ana también dice que es la C. ¿Quién más? ¿Nadie más, chicos? Bueno, sí, es la C. Gracias, Rubén. No, gracias, Flavia. Gracias, Ana. Y gracias, Valeria. Ahora, en esta, con relación a la Tierra primitiva, diga qué proposición es falsa. ¿Cuál sería la falsa ahí? Vamos, chicos, ¿cuál sería la falsa acá? ¿Se ve? La radiación ultravioleta solar llegaba hasta la superficie de la Tierra, es rica en oxígeno, era rica en metano, amoníaco, hidrógeno, gran actividad volcánica, elevada temperatura. Ahora Enrique dice que es la B, ya. ¿Qué dicen ustedes que es la B? A ver, a la Tierra primitiva. La tierra primitiva tuvo una atmósfera primitiva. Ahora, la radiación ultravioleta solar llegaba hasta la superficie de la Tierra, eso es correcto, ¿ok? Ahora llega hasta la atmósfera. ¿Es rica en oxígeno? No, dijimos que era reductora, anaerobia. ¿Era rica en metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua? Sí. Gran actividad volcánica también, elevada temperatura también. Entonces, ¿cuál sería la falsa? Sería la B. Enrique tiene razón.
Y bueno, eso sería todo de esta primera clase con la introducción. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran ver? ¿Algo que no les quedó claro? ¿O todo bien? Si todo bien, me dejan su corazoncito. Gracias, Flavia. Gracias, Ana. Ok, bueno, entonces con 13 respuestas voy a cerrar el pretest y voy a abrir el post-test para que lo puedan resolver. Se los voy a pasar por acá y por el grupo. Me avisan si lo pueden resolver, si está todo bien. Please. Si el pretest está bien, chicos, me pueden dar un corazoncito. Ok, todo bien. Entonces voy a dejar de grabar.